Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están padeciendo algún tipo de dificultad en este momento, ya sea de salud, de dinero o de relaciones. Si tú quieres pedir algún tipo de oración en el canal, puedes hacerlo en un comentario en este video o en cualquier otro video del canal. Los puedes hacer, yo respondo en la menor brevedad posible. Les agradezco muchísimo a todas las personas que escriben, no importa si son cosas positivas o negativas, yo todo lo tomo de la mejor manera y a todos les mando muchísimas bendiciones y un abrazo de luz. También los quiero invitar en este día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que fue hecha. Ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. También te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Mis amigos de Tauro, mis tauros y taurinos y taurinas, voy a comenzar la lectura del día de hoy con las personas de Tauro que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piensa en tu persona especial, qué piensa de ti, qué quiere de ti y qué espera de ti tu persona especial. Y qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Qué siente por ti tu persona especial? Bueno, y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Em, ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial de ti espera que ustedes dos sean más independientes, que no sean tan manipulables los dos, que tú no seas tan manipulable, que seas más independiente, ya sea de tu familia o de tus seres cercanos, que no dependas tanto de ellos para la cuestión de tu relación. También espera de ti, mi querido amigo o amiga de Tauro, que le bajes un poquito al mal genio, que no seas tan mal geniado o tan mal geniada, que tomes las cosas con muchísima más calma, con más aplomo y con más paciencia. ¿Qué siente por ti tu persona especial? En este preciso momento tu persona especial está bastante triste por alguna situación que ustedes están pasando. Hay algo que le causa muchísima tristeza con respecto a lo que siente por ti. Mira, dice que eres una persona bastante madura y que ayudas a muchísimas personas, a muchísima gente. Es una persona que realmente te quiere, que realmente te estima y que podría ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Es alguien que te admira realmente, que te quiere realmente. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Un problema bastante serio, una discusión muy seria. Muy seguramente esta situación, no sé, podría darse por algún tipo de, o sea, por la convivencia, algo en ustedes está fallando como pareja, como equipo, como unión. Y es algo que se podría extender en el tiempo. Ten muchísimo cuidado con esto, porque esta situación a ustedes los inestabiliza en todo sentido. La ansiedad, la tristeza. Pero mira que si ustedes cambian de estrategia, si ustedes hablan, si llegan a acuerdos, si miran bien qué es lo que realmente está pasando con ustedes y tratan el uno de ceder y el otro también bajar las armas, pueden llegar a una muy buena situación, a tener un crecimiento en todos los aspectos. Mira, de los problemas, de las dificultades, siempre sale algo bueno, algo positivo y generalmente las parejas cuando logran superar una situación, algún problema, alguna dificultad que tienen, salen reforzadas, salen como para una segunda luna de miel. Pero ya es decisión de ustedes si realmente lo quieren hacer, porque esta carta marca crecimiento, marca fortuna en todos los ámbitos. Esto que lo tiene triste, esta tristeza de tu persona especial, te quiere mucho, pero lo tiene muy triste, muy triste toda la situación que están pasando ustedes y más que todo porque tú lo estás tomando, o sea, pareciera ser que no se puede hablar contigo,
pareciera ser que todo lo tomas a mal. Entonces, habla con tu pareja para ver qué es esto que te tiene tan enojado o tan enojada, para ver si ustedes lo pueden solucionar, porque pueden desembocar en discusiones muchísimo, muchísimo más grandes. Vamos a ver qué me les aconseja a mis amigos y amigas de Tauro, los angelitos, en este preciso momento. Bueno, han salido estos dos angelitos súper maravillosos. Mira, este angelito te dice: habrá castigo y reconciliación. Definitivamente ustedes van a lograr superar esta situación. No digamos tanto que castigo, sino que cada uno se dé cuenta en qué está fallando, en qué debe ceder, qué deben mejorar, en qué deben crecer, y lo van a hacer como pareja, y definitivamente se van a reconciliar. Solamente es que ustedes hablen, que tu persona especial te ama de verdad. Este otro angelito también es súper especial. Sé misericordioso con tu familia. Todos cometemos errores, nadie es infalible. Perdón, todos podemos fallar en algún momento. Todos podemos tener algún tipo de lapsus, de algún tipo, algún momento, hacer cosas que a veces no queremos hacer, o a veces, no sé, nos volvemos a veces inconscientes por la rutina, porque pensamos que ya las tenemos todas ganadas, entonces a veces hacemos cosas que realmente no, o a veces las discusiones y los problemas en las parejas comienzan a escalar, ¿no? Se pelean hoy y no solucionan eso hoy, entonces al otro día se levantan con rabia, con ira, y la cosa sigue peor, y la cosa sigue peor, y comienzan a escalar y a decirse cosas peores, y hasta de pronto llegar a situaciones de violencia física y emocional. Bueno, entonces ustedes tienen todo para ganar, tienen el amor, tienen la disposición, tienen el tiempo, tienen todos los recursos en sus manos, y tienen a sus guías espirituales. Miren que una forma de reforzar mucho las parejas es reforzar la vida espiritual en familia. Es algo súper maravilloso y se llega a otro nivel. Háganlo y ya verán cómo les va de súper, súper bien. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos en este momento solteritos o solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso instante. Y estas 4 siguientes cartas es lo que tú se te viene en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales para este preciso momento. En este momento, al parecer tú estás pasando por algún tipo de problema legal, un problema legal que estás enfrentando en este momento. Es algo relacionado con dinero, algo de tu economía, y esto te está generando en este preciso momento muchísimos enfrentamientos con personas de tu familia, de tu entorno, personas que habían confiado en ti, o que tú confiabas en esas personas, em, y que la verdad, al parecer te fallaron fue a ti, por alguna cuestión económica, y tuviste que irte ya a la cuestión legal. Es una lástima, pues, porque es mejor no mezclar los sentimientos con el dinero, con la billetera. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que es muy posible que te encuentres con una persona de signo Cáncer, Piscis u Escorpio, una persona con la cual tú te vas a poder relacionar, una persona que de pronto podría ser hasta tu verdadero amor, pero tienes que tener mucho cuidado con una persona de tu pasado que es una persona más bien egoísta y superficial, alguna pareja tuya que podría estarse atravesando en esta situación. Es una persona de un carácter bastante, bastante fuerte, bastante complicado, una persona que no te trajo como nada bueno, como nada bueno con esa relación. Em, pero mira que esta carta me está diciendo que a la larga tú logras, ustedes dos como pareja, con esta persona que te estoy diciendo en este momento, ustedes logran salir adelante, y es una persona realmente madura que te va a ayudar muchísimo. Ya con esta situación que tú estás presentando en este preciso momento que marca acá arriba, tú tienes bastantes esperanzas de salir bien de esa situación, y yo creo que sí vas a salir bien de todo esto. Tal vez, no sé, las relaciones con esas personas cercanas se dañen por algún tiempo, pero después se podría sanar.
ya no serían relaciones comerciales con esas personas, tal vez solamente relaciones especiales si se puede. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Tauro. Lo que tú que estás solterito o solterita. Este angelito te dice, obra con humildad. Mira, este problema que tú tienes en este preciso momento, al parecer hubo personas que a ti te advirtieron de esta situación y tú no quisiste como hacer caso de esto, de esta cuestión, de este dinero. Bueno, en este momento más bien es tomar consejos de personas que realmente te quieren y que te pueden aconsejar muy bien. Este ángel es súper, súper especial, súper hermoso. Dice, harás contacto con lo absoluto. Mira, viene para ti una etapa súper buena en todos los sentidos, conocer a alguien especial, poder liberarte de muchas cosas. Vas a tener una experiencia, yo digo que hasta sobrenatural con respecto a tu vida y vas a también despertar algunos sentidos ya, o sea, no son los sentidos que nosotros tenemos como mente, sino de percepción, de clarividencia, de todas estas cuestiones, vienen a tu vida, llegan a tu vida. No importa en lo que tú creas, no importa lo que es, mira que lo vas a poder ver, va a ser algo súper, súper fantástico para ti. Bueno, mi querido amigo y amiga de Tauro, que estás solterito y solterita, esa ha sido la lectura para ti. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Tauro que preguntan por su economía en este preciso momento. Esta primera carta, estas primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso instante. Y estas 4 últimas cartas es lo que se te viene a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, ¿qué estás viviendo tú en este preciso momento? Mira, tú eres una persona con un carácter fuerte con relación a tus negocios, con relación a tu economía. Eres una persona muy firme y que dices, bueno, las cosas se hacen de esta manera y se hicieron. Pero te has encontrado a tu alrededor con un querido personaje que no te la está trayendo nada difícil. Alguien bastante superficial, alguien bastante egoísta que te está dando en este preciso momento algún tipo de problema, algún tipo de dificultad. Bueno, todo eso lo estás pudiendo atravesar y todo eso y está súper, súper bien. Ten mucho cuidado con las decisiones que tomas y mira los consejos que te pueden dar en este preciso instante personas de tu entorno, tal vez una persona mayor que es una persona que ya tiene experiencia en el negocio que tú estás queriendo emprender o en el negocio que tú tienes en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Te van a ofrecer algo, te van a ofrecer algo, pero eso te va a causar muchísimas, muchísimas dudas. Y es algo en lo que tú te vas a ver como solo o sola en ese negocio que tú vas a querer emprender. Vas a dudar mucho porque te vas a ver solo o sola en ese negocio. Pero mira que es un negocio que a ti te va a convenir. Es algo que tú quieres, que tú deseas y que tú has anhelado desde hace mucho tiempo y es algo que se te va a cumplir, es un sueño que vas a poder realizar. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cansancio, porque igual se te cumplen tus deseos, pero ya sabes que el trabajo de un emprendedor o de un empresario, un inversionista, es bastante fuerte, es bastante duro, no es nada fácil. Se te presentan algunos problemas, algunas dificultades para realizar esto, pero realmente sales adelante con esa situación. Pues las cosas normales, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura de las cartas españolas. Ahora vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en este preciso momento con relación a tu economía. Mira, este angelito súper especial dice, obra con humildad. Bueno, en este momento, si necesitas tú un consejo, recíbelo. Si necesitas investigar, recibe ese consejo, recibe esa orientación que realmente la necesitas en este momento. Este otro angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira, si esta personita que de pronto es como bastante superficial y egoísta es alguien de tu familia, bueno, trata de mostrarle con mucha misericordia, con mucho amor, que las cosas en cuestión de dinero son
que no es tan fácil ganarse el dinero, que hay que trabajarlo, que de alguna u otra manera tenemos que esforzarnos por ganar lo que tenemos. Ya si eres una persona que lo tiene todo, pues es algo totalmente diferente. Pero mira lo que te está diciendo el angelito, sé misericordioso con tu familia. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.